Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. El día de hoy me coloqué mi reloj MRW200H. Posterior a ello me di cuenta que el segundero había dejado de trabajar, además del desfase que tengo en la indicación del día en el fechador. Posterior a ello comprobé si la corona se encontraba por fuera, ya que esto evita que se mantenga la maquinaria en uso, pero no, se encontraba en su posición original. ¿Qué me resta antes que otra cosa? Pues el reemplazo de la batería. Además les menciono que a quien desee ver la reseña completa de este reloj la dejaré aquí como tarjeta, además en la descripción del video. Para acceder a la batería habrá que retirar estos 4 tornillos que sostienen la tapa de acero inoxidable, lo cual lo voy a hacer mediante este pequeño desarmador o destornillador, como gusten decirle, el cual se puede conseguir en la mayoría de tiendas de relojes, en las ferreterías, me parece, incluso en páginas de ventas online. He escuchado y leído que lo mejor es quitarlos en forma de cruz. Aclaro, yo lo hago como un relojero aficionado, para nada profesional, así que voy a comenzar con el superior. Ya sin ellos procedo a retirar la tapa. Quiero hacerlo de manera cuidadosa para evitar cualquier movimiento brusco o que haga que se pueda mover alguna pieza o algo, sobre todo en el empaque, el cual podemos ver aquí. Digo, no tengo problemas de estanqueidad ni nada, por eso mismo no quiero moverlo. Algunos sí lo hacen, lo retiran para tal vez hidratarlo, darle alguna limpieza. Yo no es mi caso en este momento, solo quiero hacer el proceso del cambio. Ahí está, tenemos, incluso pueden ver el protector plástico, el cual nos va a cubrir un poco o va a tapar la pila, lo cual va a evitar que se pueda salir si lo volteo en este momento. Entonces lo que resta es el retirar esta cobertura plástica. Solo doy un pequeño empujón aquí y voy a sostener la maquinaria para que no me la bote. Lo hago de forma uniforme por los 4 lados, como haciendo una especie de palanca hasta que salga. Ahí ya salió. Ahora podemos ver mejor el grabado que vamos a encontrar en la maquinaria, como no contiene joyas. También que la maquinaria es marca Miyota 2305, manufacturada en Japón. Miyota perteneciente a la marca Citizen. Una maquinaria para nada fuera de lo común, pero que cumple muy bien su propósito. Ahí tenemos a la vista la batería, incluso sin retirarla podemos ver el modelo SR26 SW de la marca Sony. No encuentro otra manera de retirarla que no sea mediante palanca. Lo voy a hacer con este pequeño desarmador. Bueno, ya vieron lo que pasó, pero aquí está. Creo que al ser una maquinaria fabricada en masa, el número de modelo de la batería es bastante común. Incluso ya tengo aquí algunos reemplazos por trabajos previos. Se puede localizar como 377 o vean aquí SR626. Aún de la marca Sony. Creo que ahora ya le cambiaron el nombre o actualmente se conoce como Renata o bueno, lo voy a poner aquí. La voy a colocar igual que salió la otra, pero igual mediante presión con los dedos. No voy a usar las pinzas de metal porque la otra vez ya me supieron. Entonces ya coloqué la batería. Lo siguiente será el poner el protector plástico en el mismo orden que lo retiré. Incluso se pueden dar cuenta que tiene 2 bordes, uno superior y uno en la parte inferior, para que embone de manera correcta. Además que bueno, no hay pierde por el mismo corona que tenemos aquí. Solamente lo colocamos encima, que se adapte a los bordes. Ahora voy a colocar la tapa en la misma forma que la retiré. Ya decía, sin tocar el empaque, a menos que lo quieran cambiar, hidratar. Yo no tengo problemas de estanqueidad, entonces lo dejo así. Ahora ya colocada, puedo tener el soporte para verificar si se encuentra caminando el segundero. Significa que lo único que necesitaba era ese cambio de batería. Me resta colocar los tornillos y repito en esta forma de cruz como recomendación. Primero el superior izquierdo, pero no lo voy a apletar completamente, o sea, no le voy a dar el apretón, simplemente lo dejo al llegue y así voy colocando cada uno de los restantes. Ya que tenemos los 4, ahora sí, vamos a darle el último apretón a cada uno de ellos. Creo lo más viable es hacerlo sobre una superficie, pero yo debido al video y la cámara pues lo hago de esta forma. Listo, desde que colocamos la nueva batería y los tornillos ya vimos que hizo el avance de algunos minutos, lo cual significa que el funcionamiento es normal. Ya simplemente para el ajuste retiramos, veremos qué tiempo u horario nos encontramos, hacemos el ajuste tanto de las horas como de la fecha. Si hacemos un clic hacia adentro vamos a tener el ajuste de la fecha, ya dependiendo si está bien o está mal nombre o número del día, según corresponda. Cerramos todo y listo, tenemos ya nuestro reloj para funcionar de manera normal para el día a día.
Bueno, espero este video les sirva más que de tutorial como un apoyo para comprobar algunos datos sobre el reloj, qué modelo de batería necesita, o son como yo que les gusta hacer el cambio de sus propios relojes. Repito, como simple aficionado. Por lo demás, si les agradó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.